Son las 9:27 de la mañana y en la Z101 escuchamos en este momento el comentario de Julieta Tejada. Muchísimas gracias, José Luis Mendoza y Cervantes. Muy buenos días, don Álvaro. Mi abrazo para usted en esta mañana. Buenos días a mis compañeros aquí en cabina. Muy buenos días, país. Dos cositas que quiero tocar en este espacio de mi comentario. Una es hacerle un llamado al ministro Roberto Fulcar, al ministro de Educación, para que resuelva esa situación que hay que decir que se ha generado al 100% en esta gestión. Es una situación que se arrastra desde la gestión pasada, pero que afecta a más de 1,000 profesionales de la ingeniería y la arquitectura. Y se trata de los ingenieros que han estado trabajando y arquitectos que han estado trabajando, que fueron contratados, que ganaron concursos para ampliaciones y construcción de escuelas a nivel nacional. Estos profesionales estuvieron protestando frente al Ministerio de Educación porque, según ellos, tienen años que no se le paga, no se les reconoce las cubicaciones. Muchos de ellos ya inclusive han cerrado, es decir, que han entregado, y esas escuelas pues han sido recibidas. Y la situación es que para estos profesionales se le complica mucho. Esta gente inclusive, hay que saber que estos profesionales de la construcción a los cuales se le asignaron estas obras no son en su mayoría grandes propietarios, grandes constructores que tienen grandes empresas, sino que son constructores liberales, ingenieros independientes, que en un principio se tomó la decisión de un poco de democratizar la asignación de obras en diferentes puntos del país, como una manera de que estos profesionales pues pudieran también participar, pudieran construir diferentes escuelas, pudieran participar de estas obras. Y eso de alguna manera también tenía como propósito dinamizar las comunidades donde se estaban construyendo, se estaban realizando estas construcciones. Pero sucede que más de 1,000 profesionales de la construcción, entre ingenieros y arquitectos, no han recibido el pago. Entonces ustedes tendrán que imaginarse lo que eso significa para un profesional que se le entrega, ganan, van a un concurso, le asignan una obra. Esas personas tienen en su mayoría que tomar préstamos para poder echar adelante esa obra. Tienen que pagarle a los obreros que trabajan en esa obra. En fin, que cuando tú vienes a ver, es una cadena de deuda que generan y están contando con ese pago. Entonces no es justo que a estos profesionales pues no se le pague. Y yo quiero unirme a ese clamor de esos profesionales y pedirle desde aquí al ministro Roberto Fulcar que se siente con esta persona, que pida las informaciones, los datos y que le resuelvan ese problema a esos profesionales de la construcción que realmente están necesitando ese dinero, porque inclusive ya ese dinero lo deben y lo deben con creces, porque son personas que han tenido que tomar financiamiento para poder cumplir. Entonces, si ya cumplieron con el Estado, si ya entregaron esas obras, entonces el Estado lo menos que puede hacer es pagarle ese dinero. Escúchame, Julieta, que hablabas de las complicaciones, complejidades de ese ejercicio profesional y tomar en cuenta que los productos que ellos utilizaron y siguen utilizando, se supone, los productos todos han subido enormemente de precio. Ese otro detalle que viene a complicarle más la situación financiera a esos profesionales.
Así es que nuestro llamado al ministro Fulcar, que además es un hombre muy consciente, un excelente ministro, y sabemos que él le buscará la solución, que no es más que proceder a hacerle los pagos. El Ministerio de Educación, gracias a Dios, es uno de los ministerios que no tiene problema de liquidez, no tiene problema de presupuesto, porque tiene, gracias a Dios, los recursos. Entonces, páguenle a esas personas, páguenle a los que ya entregaron las obras, páguenle las ubicaciones que han ido presentando, los que están todavía construyendo las obras, para que puedan darle el frente a esos altos costos de materiales de construcción, como señala don Álvaro, y también le den, puedan darle también respuesta a honrar los compromisos que tienen con los bancos, que eso es un tema que es sumamente delicado y que puede llevar inclusive a un profesional de la construcción a la quiebra total, y ya conocemos casos muy lamentables que esperamos que no se repitan con este tema. Bien, por otro lado, señores, yo quería comentar un poco sobre la situación que de la Policía Nacional en lo que tiene que ver con la reforma, la tan mencionada reforma, un tema que estará vigente por mucho tiempo y que estaremos siempre tocándolo, porque son tantas las cosas que hay que hacer ahí dentro, que cada día pues uno se ve en la obligación de a través de estos micrófonos pues tocar algunos temas. Y me quiero referir en este momento al tema de la tecnificación, al uso de la tecnología de la Policía Nacional, al tema del uso de la tecnología para mejorar la comunicación de la Policía Nacional, no solamente a lo interno de la Policía Nacional, sino también con las diferentes instituciones que este órgano de justicia, y además responsable de la prevención de los delitos y la persecución de los mismos una vez se cometen, pues debe tener con los demás actores, con las demás instituciones, llámese Ministerio Público, 911, en fin, con otras instituciones que de alguna manera pues tienen que ver en el día a día, tienen que ver con esas funciones propias de la Procuraduría General, de la Policía Nacional. Y traigo el tema precisamente por las declaraciones que el ministro Chu Vázquez dio en cuanto a lo que tiene que ver a las condiciones en las que está operando la Policía Nacional. Decía el ministro que la Policía Nacional no está debidamente comunicada, que necesita comunicarse de manera más efectiva en términos del uso de la tecnología para poder entonces enfrentar delitos. Y él ponía como un ejemplo el tema, por ejemplo, del robo de vehículos. Él dice que en el país solamente hay 2 lugares donde usted puede ir a denunciar el delito de robo de su vehículo. Por ejemplo, si a usted le roban el vehículo en San Juan o en Barahona, decía el ministro Chu Vázquez, usted tiene que venir a la capital, al plan piloto, a denunciar ese robo. Lo que significa que el tiempo que se toma una persona desde Barahona para venir aquí y denunciar ese robo, se lo gana el que robó el vehículo para hacer lo que quiera con ese vehículo, desde descuartizarlo, que es una actividad muy recurrente y que se usa mucho en este tipo de delito de robo de vehículos, hasta, por ejemplo, de llevarlo a pasarlo por la frontera y llevarlo, por ejemplo, a Haití, que es el país con el que hacemos frontera. Entonces, Perdóname, Julieta, me alegra que tú toques ese tema, que no se ha vuelto a tocar más nunca en este país, ¿verdad? El robo de vehículos, ¿verdad? Ya delincuentes comunes usan el vehículo para parrandear, para beber, para usar droga, usan el vehículo para robar. Está bien, a esos niveles, esos son minoritarios.
hay una mafia que saca los vehículos o los sacaba, porque las Fuerzas Armadas, nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, han creado una tremenda estructura gracias a las gestiones, a las facilidades, a las órdenes del presidente Luis Abinader, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Pero aquí hay hubo una mafia que, aparte de la mafia de las drogas, de la mafia de las armas, de la mafia de los ilegales, una mafia que se encargaba de llevar vehículos robados aquí, llevarlos a Haití, sobre todo vehículos de lujo. Allá entonces lo pintaban, le cambiaban esto, aquello y lo otro. Eso era una mafia tremenda. Yo no dudo que de vez en cuando se roben un vehiculito por aquí y se lo lleven a Haití. Sí, esas son prácticas, don Álvaro, que aunque las autoridades en algún momento logran reducir, pero es precisamente eso, la logran reducir quizás a una mínima expresión, a niveles mucho más bajos, pero nunca dejan de darse. Esas situaciones siempre se mantienen en el tiempo, siempre se dan porque es un negocio. Y el problema aquí es que digamos que con estas deficiencias que ha estado señalando el ministro Chu Vázquez, la policía se encuentra varios pasos atrás y la delincuencia y el crimen varios pasos hacia adelante. Entonces, ¿para qué sirve la tecnología en estos tiempos? Para que organismos como la Policía Nacional pues sean los que estén varios pasos delante del crimen. Y eso solamente lo puede hacer en la medida en que tenga un sistema interconectado, un sistema de comunicación robusto que pueda rápidamente reaccionar una vez se da el hecho, pero que también pueda actuar preventivamente porque maneje también los sistemas de inteligencia, que para eso es que la inteligencia debe de estar a disposición de las autoridades para prevenir los delitos y los crímenes. Entonces, hay mafias en las cárceles, ¿verdad?, que dirigen el crimen desde las cárceles y que lo dirigen a través de los avances de las telecomunicaciones, o sea, sobre todo usando los aparaticos esos, como yo le llamo. Se han hecho redadas y se han encontrado 300 celulares. Hay que ver lo que es eso, ¿eh? Y después entonces vuelven otra vez, porque no hay duda de que ahí en esos casos hay autoridades que pertenecen a esas mafias. Hay de todo, don Álvaro. Entonces, de lo que se trata es de que nunca la policía será efectiva en la persecución y prevención del crimen mientras tengamos una policía prácticamente análoga que lleva todavía muchos procesos, como son los levantamientos, por ejemplo, de denuncias de manera manual en una mascota, mientras el crimen está altamente tecnificado. Llévatelo, Cundo.